Bienvenidas, bienvenidos a Semanario Judicial. Soy Citlali Pérez y en los próximos minutos le daremos cuenta de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte en Pleno y Salas, así como de las decisiones más importantes del Tribunal Electoral y órganos jurisdiccionales federales. Pero antes saludo a mi compañera Eusiris Rostro, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Ahora sí, comenzamos. La Corte determinó que se apegan a la Constitución reformas que transfieren a la Secretaría de Marina facultades en materia de marina mercante y seguridad de puertos. En casos de restitución internacional de infantes es necesario determinar su lugar habitual de residencia, determinó la primera sala. La segunda sala ha establecido criterios que protegen el derecho de las concubinas a gozar de una pensión de viudez. El canal de televisión del Poder Judicial de la Federación cumplió 19 años, transparentando el trabajo jurisdiccional de la Suprema Corte. La Corte analizó asuntos relacionados con la Unidad de Inteligencia Patrimonial de Morelos y con la transferencia de facultades a la Secretaría de Marina. Esta semana, el Pleno de la Corte validó disposiciones de leyes federales reformadas en 2020 que transfirieron a la Secretaría de Marina facultades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en materia de marina mercante y de seguridad de puertos. Determinó que el Congreso no vulneró la facultad exclusiva del Poder Ejecutivo Federal para disponer de las Fuerzas Armadas, ni que haya establecido atribuciones ordinarias a las Fuerzas Armadas que no se ajusten con sus límites constitucionales. El decreto impugnado no ordena, ni directa ni indirectamente, disponer de elementos castrenses para llevar a cabo las facultades que fueron asignadas a la Secretaría de Marina en el desempeño de sus funciones de carácter administrativo. La Secretaría de Marina y sus servidores públicos se encuentran ceñidos a los principios que rigen a las autoridades administrativas. Por lo tanto, no se advierte que el decreto impugnado pudiera contravenir el artículo 129 de la Constitución Federal. En otro asunto, el Pleno desestimó la controversia constitucional contra disposiciones del reglamento interno de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de Morelos, que le dan a esa unidad facultades de investigación y recopilación de datos respecto a operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por mayoría de votos, el Pleno de la Corte desechó el proyecto de acción de inconstitucionalidad que proponía declarar la validez de disposiciones de la nueva Ley Orgánica de la Armada de México, entre ellas las relativas a atribuciones de la institución para garantizar el cumplimiento del orden jurídico nacional en las zonas marinas del país. El proyecto de la ministra Yasmín Esquivel Moza fue desechado porque se basó en los parámetros de la Constitución previos a las reformas que tuvo en septiembre de 2024 sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. El asunto será returnado. Sustenta que el estudio en el parámetro de regularidad constitucional, los artículos impugnados se van a analizar conforme a la Constitución no vigente, es decir, la anterior, antes de la reforma. Metodológicamente, sí tendría que hacerse el análisis a la luz del nuevo texto. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. El asistente virtual Justicia IA, desarrollado por la Suprema Corte, permite conocer información contenida en el portal web del máximo tribunal, lo que facilita el acceso a la información a través de respuestas basadas en fuentes oficiales. Dicha herramienta permite localizar información sobre obligaciones de transparencia y protección de datos personales, justicia digital, denuncias contra personas servidoras públicas, criterios y resoluciones de la Corte y de otros órganos judiciales federales, incluyendo declaratorias generales, jurisprudencias y tesis aisladas, entre otra información. Justicia IA utiliza modelos de lenguaje natural y algoritmos de inteligencia artificial generativa que permiten identificar las palabras y frases en la consulta para buscar en su base de datos la información que mejor coincida con la intención de la persona usuaria.
Con esta herramienta, la Suprema Corte reafirma su compromiso con la transparencia, el acceso a la información judicial y el uso responsable de tecnología en beneficio de la sociedad. Y la primera sala de la Corte resolvió asuntos relacionados con justicia administrativa, ejecución penal y restitución internacional de infantes. En su sesión de este miércoles, la primera sala de la Corte resolvió que, en casos de restitución internacional de menores, es necesario determinar el lugar de residencia habitual para saber si hubo una retención o sustracción ilícita. Detalló que el procedimiento de los artículos 523 a 538 del Código de Procedimientos Familiares de Yucatán no es inconstitucional, pues establece un procedimiento de urgencia conforme a los parámetros de la Convención de La Haya sobre los aspectos civiles de la restitución internacional de menores. La sala también decidió que, para saber si hubo una retención o sustracción ilícita de una persona menor de edad para efectos de la restitución, es clave entender qué se considera como residencia habitual. Para definirlo, las personas juzgadoras pueden valorar cuánto tiempo ha vivido en el lugar y con qué continuidad, si los padres tenían intención de establecerse ahí y si la persona menor de edad ya estaba incorporada en ese entorno. En otro asunto, la sala declaró válido que la Ley Nacional de Ejecución Penal establezca a la firma o huella digital como requisito para admitir el recurso de controversia. Argumentó que la firma o huella digital es un requisito de admisibilidad indispensable y obligatorio del medio de impugnación para continuar con el proceso y el respeto del derecho a la seguridad jurídica, así como para la funcionalidad del sistema judicial, por lo que debe cumplirse necesariamente. La sala resaltó que, con base en la misma ley, una vez que la administración de los juzgados de ejecución recibe la solicitud de controversia, tiene un plazo de 72 horas para dictar un auto en el que admita a trámite el procedimiento, prevenga a la parte actora para aclarar o corregir la solicitud o, en su caso, deseche la promoción por notoriamente improcedente. Al resolver otro amparo, la primera sala declaró válida la disposición de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que establece que en los casos en los que se declare la nulidad de la resolución impugnada por un vicio de forma, la resolución se puede reponer con subsanar el vicio que produjo la nulidad, mientras que en el caso de la nulidad por vicios del procedimiento, se podrá reanudar con la reposición del acto viciado y a partir del mismo. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La segunda sala estableció que las disposiciones que condicionan el acceso a una pensión por viudez a la concubina al hecho de que no exista cónyuge sobreviviente y a que durante el concubinato se hayan mantenido libres de matrimonio son violatorias del artículo 1 constitucional. Por estas razones concedió el amparo a una madre y a su menor hijo en virtud de que dichas normas reafirman estereotipos de género y prejuicios sociales que históricamente han vulnerado el derecho a la igualdad de la mujer y le han impedido el acceso a sus derechos. En este caso, una mujer que mantuvo una relación de concubinato por 27 años y que procreó 3 hijos, demandó el reconocimiento de derechos laborales de su pareja, trabajador fallecido, lo que le fue negado con el único argumento de que éste no estaba libre de matrimonio. La sala explicó que la protección de la familia no debe obedecer a un solo modelo, pues actualmente la estructura de la familia ha evolucionado hasta reconocer la existencia de una gran diversidad de grupos de personas unidas por vínculos diferentes al matrimonio, por lo que restringir su protección con base en el Estado civil no está vinculada con los objetivos ni con los fines de la Constitución Federal. Por estas razones concedió la protección de la justicia, con el fin de que el Tribunal del Conocimiento la reconociera a ella y a su menor hijo como beneficiarios de los derechos laborales del trabajador fallecido, mismos que debían compartir con la cónyuge sobreviviente. Impartidores de justicia reconocieron que el nuevo sistema de justicia laboral ha permitido agilizar la solución de conflictos en los que se demandan prestaciones sociales. En la tercera sesión del seminario en Seguridad Social que organizó la Escuela Federal de Formación Judicial, juezas y jueces de tribunales laborales federales de asuntos individuales con sede en Jalisco hablaron del uso de la calculadora electrónica de prestaciones sociales.
Explicó que se trata de una herramienta innovadora que desarrolló el Consejo de la Judicatura Federal, que en un principio tuvo algunos problemas, pero que se fue perfeccionando y que ahora ha servido para agilizar los juicios orales dentro del nuevo sistema de justicia laboral. Hoy es una calculadora que permite cuantificar las prestaciones laborales de manera rápida y eso trae como consecuencia el ahorro de tiempo en los procesos judiciales. Por lo menos te permite, hacía Dulce, comentaba antes de que iniciara la sesión, que al juez Marco, por ejemplo, le ha sido de mucha utilidad porque le permite tener un acercamiento realmente muy corto a lo que podría ser una eventual condena. Y si bien no van a ser los que van a salir en tu sentencia, lo cierto es que sí te puede servir como apoyo visual, gráfico, de hasta qué punto lo que el abogado te hizo ver que vas a ganar está cercano a la realidad o no. Celebraron que este tipo de herramientas han servido para garantizar el acceso a la justicia y resolver asuntos relacionados con la seguridad social en un menor tiempo. Queremos seguir progresando, que haya este avance. Entonces, esa es la idea y qué bueno que se logre. Hoy por hoy creo que sí ha habido un avance significativo. Un aspecto tiene que ver con el propio acceso a la justicia, que existan tribunales que en breve tiempo nos puedan resolver el planteamiento realizado, porque bueno, había una expresión y me parece muy cierta, que justicia retardada es justicia denegada. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Vamos a una pausa. Presentan guías de primeros auxilios para atender salud mental de mujeres privadas de la libertad. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Se cumplieron 19 años de que el canal de televisión del Poder Judicial de la Federación ha contribuido a difundir la actividad jurisdiccional de la Suprema Corte y la Judicatura Federal. Este 29 de mayo de 2025 se cumplieron 19 años de la creación del canal de televisión del Poder Judicial de la Federación. Ejercicio de transparencia único en el mundo, con el objetivo principal de dar a conocer las deliberaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A casi 2 décadas de su nacimiento, más de un centenar de profesionales de la comunicación, ingenieros, personal administrativo y staff conforman al canal, quienes con orgullo expresan su agradecimiento al ser parte de esta institución. Muy agradecido con la Suprema Corte de formar parte de esta gran institución que sin duda ha sido todo un reto desde el principio, ir aprendiendo, no solamente como parte de mi carrera, Ciencias de la Comunicación y Periodismo, sino también ir aprendiendo sobre todo lo que maneja la Suprema Corte, sobre toda la labor de la Suprema Corte, cuestiones de tanto de derecho como de derechos humanos, principalmente todas las cosas que hace por el bienestar de las y los mexicanos. Es un placer estar con ellos y trabajar para el canal. Me gusta mucho. Había hecho noticias antes, pero no había hecho producción, y me gustó. No sabía editar y aquí aprendí a editar. El ambiente laboral también está muy bueno por estar aquí y aprender muchas cosas. Como una oportunidad única, como una oportunidad invaluable, porque además es en 2 sentidos. Además de representar el ingreso para nuestras familias y el sustento, estamos involucrados en un proyecto de vinculación de la sociedad con el Poder Judicial de la Federación, y eso es aún más gratificante. El paso del tiempo, el quehacer día a día, aprendizaje y compromiso hablan por sí solos. Debemos estar muy agradecidos con todo lo que se nos ha dado. Dentro del canal, me he desarrollado también. Tuve mucha experiencia en otro ámbito de archivo. Mi trabajo es manejar el archivo de noticias.
Y pues estoy muy contento con todo lo que ha sucedido aquí en esta institución. Y bueno, al integrarme al canal es súper importante para mí pues esta base. Y la verdad es que me ha gustado muchísimo, lo he disfrutado. He disfrutado muchísimo el trabajo que hago para el canal, para los compañeros. Y bueno, pues es sumarme día a día con cada uno de ustedes. Un canal de televisión que inició sus operaciones en la sede del máximo Tribunal Constitucional del país y que cuenta ya con sus instalaciones propias en República del Salvador 56. He crecido tanto personalmente como laboralmente. He aprendido muchísimo. Y pues la verdad sí, he tenido aquí a unos muy buenos amigos, muy buenos compañeros, y también ahora sí que el crecimiento más personal y profesional creo que es lo más que he tenido. Muy contenta, insisto, han sido años de aprendizaje, de mucho aprendizaje en áreas que pues nosotros como comunicadores no tendríamos oportunidad si no trabajáramos aquí, ¿no? Oportunidad, pertenencia, desarrollo, dedicación y experiencia son valores que fortalecen hoy al canal del Poder Judicial de la Federación. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. Pues muchas felicidades a esta gran familia. Y en más información, el pasado miércoles el Instituto Federal de la Defensoría Pública cumplió 27 años de haber sido creado. El 28 de mayo de 1998 se publicó la ley que regula los servicios que presta en el Fuero Federal, garantizando el derecho de acceso a la justicia de manera gratuita. Desde su creación, ha ofrecido representación legal gratuita y especializada a personas acusadas de un delito federal que no cuentan con recursos para pagar una defensa, garantizando así su derecho a la justicia. Además, representa a personas dentro de juicios en materia administrativa, civil, familiar, fiscal, laboral y mercantil en el ámbito federal. El instituto trabaja todos los días para garantizar una defensa adecuada, acercando la justicia a todas las personas. Durante la presentación de las guías de auxilio psicológico, se reveló que el 80% de las atenciones que brindan los defensores públicos a mujeres en prisión tienen que ver con cuestiones de salud. Las mujeres que se encuentran privadas de la libertad enfrentan afectaciones a su salud mental derivado del encierro. Con el objetivo de brindar atención psicológica oportuna a las mujeres que se encuentran en esa condición, fue presentada la Guía de Primeros Auxilios Psicológicos impulsada por la organización Algaraza. Las mujeres privadas de su libertad, las personas en contextos de encierro, también requieren justamente mecanismos sociales de atención a la salud mental, ¿no? Y esto tiene que ver con cómo nos acercamos a ellas, cómo facilitamos información, pero también cómo reconocemos que la crisis se atiende de diferentes formas y los primeros auxilios psicológicos es una de ellas. La guía está basada en un diagnóstico y retoma elementos que necesitan las mujeres en situaciones emergentes. El documento brinda herramientas para que las y los defensores puedan contener los momentos de crisis antes de su canalización con ayuda especializada. A veces los defensores son los primeros en ver a la mujer que acaba de presenciar que su compañera se acaba de quitar la vida o acaba de intentarlo, o son los primeros que tienen una entrevista con ella que cuando se acaban de enterar que desapareció su hijo y que no saben dónde están y ellos en contexto de encierro no pueden hacer nada. De acuerdo con la delegada del Instituto Federal de la Defensoría Pública en Morelos, de las peticiones que realizan los defensores que atienden cuestiones de internamiento, el 80% tienen que ver con la salud. De ellas, el 30% son en materia de psiquiatría y psicología. Entonces, una guía que nos ayude a poder darle herramienta al Defensor Público Federal para que atienda a las mujeres privadas de la libertad, sin duda va a abonar para que ellos puedan realizar mejor su trabajo. Agregaron que la salud mental no solamente afecta en lo individual, sino de manera colectiva, por lo que llamaron a prestar atención a la salud mental de las mujeres que se encuentran en prisión. Para el canal del Poder Judicial de la Federación,
Laura Murillo. El primer tribunal colegiado en materia administrativa con residencia en Naucalpan, Estado de México, negó el amparo solicitado por un estudiante de la UAM Azcapotzalco, quien reclamó la responsabilidad del Estado por presuntas afectaciones a su persona derivadas de medidas precautorias implementadas luego de ser acusado de violencia de género. El tribunal explicó que la actuación de las autoridades universitarias no puede considerarse como irregular ni transgresora de sus normas internas o externas. Al no acreditarse el daño imputado a la administración pública, se confirmó que es inexistente la obligación del Estado de indemnización. El caso derivó de una denuncia de un estudiante en contra de un alumno por violación agravada, hostigamiento y acoso. Ante la solicitud de protección, el rector del plantel emitió medidas precautorias para garantizar la seguridad del estudiante. Posteriormente, el acusado presentó una demanda de nulidad y reclamó indemnización por daños, argumentando que las medidas afectaron sus derechos y lo expusieron a riesgo. El tribunal concluyó que las medidas fueron proporcionales, precautorias y alineadas con el marco constitucional y legal, por lo que no se vulneraron los derechos del quejoso, quien no quedó en estado de indefensión, porque tuvo a su alcance el derecho de réplica en caso de no estar de acuerdo. Por estas razones negó el amparo al quejoso. Especialistas aseguraron que es indispensable reconocer la identidad de género de personas de la diversidad sexual, pues de ello depende el ejercicio de otros derechos. En varios estados del país, como Durango, Tabasco y Tamaulipas, aún no se puede reconocer la identidad de género a través de un simple trámite administrativo. Es necesario acudir a la vía judicial, lamentaron juristas y activistas durante la presentación de las líneas de precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Derechos de las Personas de la Diversidad Sexual, organizado por la Suprema Corte. Indicaron que este obstáculo deviene la negativa de otros derechos. Si el propio Estado no garantiza el derecho al acceso al matrimonio, a la protección familiar y el derecho a la identidad, pues bueno, ahí vamos a encontrar muchos más obstáculos. Pensar que si no teníamos abiertas las posibilidades de diálogo en el sistema político para las reformas, ni en el sistema, ni en el Ejecutivo ni en el Legislativo, pues eso nos hizo voltear a ver necesariamente al Poder Judicial de la Federación. Sostuvieron que esto representa un tema de discriminación, el cual ha sido ampliamente estudiado por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ejemplo es la opinión consultiva 40 de la Corte Interamericana en 2018 sobre el reconocimiento a la identidad de género y derechos patrimoniales. Sí, hay una serie de derechos que están muy atados, ¿no? a ese derecho a la identidad de género, y es muy importante que los registros, los estados, las distintos órganos de los estados puedan hacer un esfuerzo en aras de reconocer esa identidad de género. Reconocieron que México no ha recibido ninguna condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativa a la diversidad sexual, lo que es muestra de que las instancias que imparten justicia son aliadas en la garantía de estos derechos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. En la Suprema Corte se llevó a cabo un foro en el que se pronunciaron a favor de un sistema de justicia que reconozca la diversidad cultural del país. México requiere avanzar hacia una justicia intercultural y antirracista que reconozca la autonomía y la libre determinación como garantías de paz social. Lo anterior fue parte de la reflexión en un panel del seminario Diálogo entre Justicias Estatal, Indígena y Afromexicana en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos que comprender que hay otros sentidos de dignidad humana que involucran lo colectivo, además de lo individual, y que enriquecen nuestra perspectiva de derechos humanos. Nosotros también queremos que las leyes que se están ahora planteando ya se incluya lo que somos, lo que pensamos, lo que pedimos y cómo queremos vivir, para que a los jueces ya les cueste un poquito menos de trabajo hacer interpretación jurídica y ya esté en la ley de una vez. Los ponentes del panel llamaron a avanzar hacia la coordinación entre sistemas. Mencionaron el desconocimiento de la cosmovisión y de las normas de las comunidades como parte de los retos para la resolución de asuntos que llegan a la justicia del Estado.
poder entender la cosmovisión. Pero esa falta de información es súper impactante en lo que podemos hacer en las sentencias. Entonces, creo que eso también nos deja la tarea pendiente de crear sistemas que nos permitan allegarnos de esta información. Llamaron a que la próxima integración del Poder Judicial genere una visión específica hacia los grupos vulnerables, porque las deficiencias del sistema judicial son mucho más profundas cuando se trata de pueblos y comunidades. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. En el semanario judicial de esta semana se publicaron 19 criterios de diversos órganos jurisdiccionales federales. En esta ocasión no se difunden criterios de la Suprema Corte. De plenos regionales se publicó una jurisprudencia de rubro, enfermedad auditiva de origen profesional. Cuando un trabajador jubilado de Petróleos Mexicanos reclama el otorgamiento de una prótesis auditiva, es necesario que acredite la necesidad de su uso. Mientras que de tribunales colegiados se publicaron 18 tesis aisladas, relacionadas con temas de actos de imposible reparación para efectos del amparo, pensión alimenticia. Su modificación o cancelación puede reclamarse, indistintamente en un juicio autónomo o en un incidente, y recurso de reconsideración en el juicio laboral. Y en más temas, de acuerdo con el ministro en retiro, José Ramón Cosío, una de las primeras decisiones que deberá tomar la nueva integración de la Corte será declarar una nueva época. Ante el gran número de asuntos que tendrá que resolver la nueva integración del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, las ministras y ministros tendrán que recurrir a la jurisprudencia como medio para eficientar la resolución de casos. Esto lo aseguró José Ramón Cosío Díaz, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia. Creemos que la Corte, cuando lleguen los ministros, puede andar en el orden de los 1000 asuntos. La ministra Loretta Ortiz dijo el otro día que ella calculaba 800. Vamos a pensar que fueran 800. 800 asuntos para tomar posesión de un cargo son muchísimos. Entonces, bajar esos 800 asuntos, más todos los que van llegando, creo que sí puede tener una condición donde la Corte se le complique. Y ahí sí tiene que hacer uso de la jurisprudencia como un elemento de resolución simple de muchos casos que se esté dando en este sentido. En conferencia para la plataforma IntelliJuris, José Ramón Cosío aseguró que serán necesarias adecuaciones normativas, pues la desaparición de las salas de la Corte podría generar problemas en la aplicación de sus criterios e incluso sanciones para personas impartidoras de justicia. Va a generar un tema que hay que preverlo para no sancionar a jueces y magistrados que legítimamente crean, no estoy hablando de trampas ni de tonterías de estas, que legítimamente crean que se tienen que apartar porque no existe el órgano, o que al no existir el órgano sí le pueden controvertir el criterio, o que simple y sencillamente no les parezca. Destacó que una de las primeras decisiones que tendrá que tomar la nueva integración del Pleno será declarar una nueva época del semanario judicial. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Así llegamos al final de este semanario. Soy Citlali Pérez. Lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Gracias por su atención. Hasta pronto.